Hola, ¿cómo estás? Hoy, como todos los viernes, te traemos las noticias más virales y lo que más impactó en la semana. Claro que sí, y comenzamos con la noticia más comentada en las redes sociales esta semana, que es que Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina. Eso sí, con un anillo valuado entre 5 a 7 millones de euros, nada más y nada menos. La hueva, nada. ¿Será que la boda del año está por venir? Y en cosas fuera de nuestro planeta, la NASA quiere colocar un reactor nuclear en la Luna. Sí, como escuchaste bien, ¿podría pasar un Chernobyl allá? No lo sabemos. Pero lo que sí es importante es que Estados Unidos quiere llegar antes que China y Rusia. Así que esto no es solo ciencia, es el nuevo conflicto espacial. Y también estaremos conversando sobre la historia del influencer y piloto de 19 años que quedó varado en la Antártida. Y la única forma de salir es pagar $30,000 a Chile. Así que ponte cómodo porque viene una buena tanda de noticias. No esperemos más. ¡Ruédalo! Así que empezamos con un nuevo hito del mundo del deporte y la farándula. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo se nos casa. ¡Sí! Con Georgina Rodríguez. Ya va, pero ellos ya no estaban casados desde hace tiempo. ¡Sí! Bueno, pero lo más noticioso de la semana y lo que asombró a todos fue el anillo. El anillo está valuado en más de 5 millones de euros. Es un diamante central de talla oval de 40 a 45 quilates. Míralo, el joyero. Acompañado de 2 diamantes triangulares que simbolizan estabilidad, fuerza y crecimiento. Obviamente, un lujo que refleja el estatus que vive la pareja. Pero sí, después de 11 años de estar juntos, de 5 hijos, Cristiano Ronaldo el 11 de agosto dio el paso y se fue a casar. Y Georgina no esperó en compartir esto por las redes sociales, lo que generó millones de vistas y muchos comentarios. Todo esto en cuestión de apenas horas. Pero bueno, la reacción fue brutal, fue total. En redes sociales hubo más de 100 millones de impresiones. Otro récord más para el comandante, así como la placa de YouTube, claro. Pero no, ya en serio, los fans celebran esta unión, y no solo la joya, sino esta unión que lleva años y es la típica novela de la vendedora que se transforma en multimillonaria. Bueno, esa. Como Marimar o Mariela del Barrio. ¡Wow! Y sí, este anillo se suma a la lista de joyas legendarias, como el diamante Krupp de Elizabeth Taylor o el anillo de Kim Kardashian. Porque no solo es grande, esta joya es muy difícil de encontrar y tallar. Se rumora que joyeros especializados tardarían meses en seleccionar estas piezas y montarlas. En términos de boda, ya se le compara con los grandes eventos de Hollywood, como por ejemplo la boda de David y Victoria Beckham, o la de Kim Kardashian con Kanye West, o incluso la última y reciente boda que hubo de Jeff Bezos, que parecía ser la boda del año. Cristiano y Georgina podrían ser una de estas parejas que superan la barrera mediática de las grandes bodas hollywoodenses gracias a su red de fans en más de 100 países distintos. Pero más allá del lujo, la farándula, tenemos una historia de resiliencia también, ya que en el 2022 la pareja sufrió la pérdida de uno de sus hijos. Pero lograron superarlo, construyendo una familia de 5 hijos biológicos y de gestión subrogada. Ese trasfondo hace que este compromiso sea mucho más allá de ostentación. Y claro, atrae a toda la farándula que está pendiente de los detalles. Como por ejemplo las felicitaciones que recibió de muchos de sus compañeros de fútbol en redes sociales. Y otras celebridades apoyando a CR7. Y no faltarán los medios que hagan la comparación mediática, claro, con Lionel Messi. Bueno, la pareja de Lionel Messi con Antonella no está fácil de superar. Seguramente la farándula rosa pondrá a competir a los 2 matrimonios. Y habrá una buena parte de la gente que dirá que el matrimonio de Messi también es regalado. Y como conclusión, lo que sí Cristiano y Georgina nos están demostrando es que todos los demás somos pobres. ¿Creen que esta será una de las bodas más memorables del siglo? Coméntalo en los comentarios. Ahora imagina esto, ¿qué harías tú si un oso entra a tu casa? Obviamente lo más seguro es que te quedes paralizado, en pánico. Y pensarías, ¿quién podrá ayudarme? Pero mejor míralo tú.
Bueno, y ahora les contamos una historia que parece sacada de una novela, pero eso sí, es real. Una de estas novelas como la de Julio Verne. Y es que hablamos de Ethan Gould, un piloto e influencer norteamericano de tan solo 19 años de edad, que tenía como misión recorrer los 7 continentes para recaudar más de $1 millón para la investigación del cáncer. Pero toda historia tiene un comienzo. El primo de Ethan fue diagnosticado con cáncer, lo que convirtió el viaje de Ethan en una cruzada solidaria. Pero el 28 de junio del 2025 todo cambió, ya que en Punta Arenas, Chile, su ruta lo llevó a hacer un aterrizaje no autorizado en la Antártida chilena. La fiscalía lo acusa de presentar un plan de vuelo falso, y esto pone en riesgo la seguridad aérea. Y cabe acotar que su avioneta no estaba lista para volver de inmediato. Pero el giro inesperado fue cuando el juez Franco Rey Pozo aprobó un acuerdo totalmente inusual, acordando con Ethan que debería donar $30,000 a la Fundación Nuestros Hijos, una fundación que lucha contra el cáncer. Y además que debería salir del país en 30 días y no podría regresar en 3 años. Bueno, pero ¿qué pasó antes de llegar a Chile? Antes de llegar a la Antártida, ya Ethan había surcado gran parte del mundo. Su ambicioso itinerario incluyó los siguientes países. Todo comenzó en América del Norte, en Memphis, Tennessee, su punto de partida. Luego viajó a Europa y Asia, a países como Suiza, Egipto, Arabia Saudita, la India, Indonesia, Australia, Filipinas, Pekín, China y Japón. Luego regresó a América, a Alaska y Punta Arenas, Chile. Y finalmente aterrizó a la isla Rey Jorge en la Antártida chilena. Dato curioso, Ethan ya volaba desde los 13 años y a los 17 obtuvo su licencia como piloto privado. Y a los 19 ya había volado todas las regiones de Estados Unidos y había cruzado el Atlántico 3 veces. Todo esto documentando para sus 1.7 millones de seguidores en Instagram. ¡Qué gran contenido, lleno de aventura, riesgo y solidaridad en cada vuelo! Y a pesar de que a Ethan lo consideran como un héroe, otros lo consideran que hizo ese aterrizaje en la Antártida para buscar más notoriedad. Ethan se ha convertido en el centro de atención mundial y protagonizó uno de los aterrizajes que quedará en la historia de la aviación. Imagina que estés con tus amigos en la playa tomando unas cervezas y de repente aparece algo en el agua. Hay que salvarse, pero sobre todo hay que salvar la cerveza. Mejor míralo tú mismo. A ver, para. Un reactor nuclear en la Luna. Sí, así mismo, como escuchaste. Esa es la siguiente noticia. Y no es ciencia ficción. La NASA tiene un plan para encender energía a 384,000 kilómetros de la Tierra, en la Luna. Y claro, se está apurando porque quiere hacerlo antes que lo haga China o Rusia. Porque sí, están planeando hacerlo ellos también. Pero ojo, esto no es solo evolución científica. Aquí hay algo más allá. Esto es político, geopolítico. Y seamos un poco honestos, esto también es a ver quién es el que conquista primero la Luna. Pero ojo, esto no es solo evolución científica. Esto va mucho más allá. Esto es política. Y seamos honestos, un poco de conquista también. La administración de Trump, en un intento de remover obstáculos regulatorios, emitió en mayo una serie de órdenes ejecutivas para acelerar la comercialización de reactores nucleares. Esta decisión no solo busca posicionar a Estados Unidos en la exploración lunar, sino que también la fortalece e impulsa la industria energética de manera estratégica. La carrera por instalar el primer reactor nuclear en la Luna se ha convertido en un asunto de seguridad nacional y liderazgo tecnológico. Pero imaginemos esto, será un reactor que funciona durante las noches de la Luna, cuando hace menos 173 grados centígrados, alimentando bases, laboratorios y de paso marcando el territorio, cual perro. Exactamente, porque como dicen por ahí, quien controla la energía controla el barrio, en este caso el barrio lunar. Y la competencia es directa, Estados Unidos versus China principalmente. Bienvenidos a la nueva Guerra Fría, pero eso sí, en el espacio. Pero bueno, ahora en serio, según documentos filtrados, la NASA quiere tener 100 kilovatios de energía constante en la Luna. Para ponerlo en perspectiva, esto es suficiente como para mantener energía en un aproximado de 80 viviendas en la Tierra.
Pero hablamos de la Luna, necesitamos astronautas, gente capacitada, laboratorios, estamos hablando de misiones largas. Y antes del reactor vienen la misión Artemis 2 y 3, con alunizajes previstos para el 2027, ahí mismito. Y claro, después viene el reactor nuclear en la Luna, que está previsto ser encendido en el 2030. Casi parece ciencia ficción, pero es real. Ahora, como decía Javier, lo interesante es que no solo se trata de energía y ciencia, ya que un reactor lunar en la Luna podría crear zonas de exclusión, cerrando áreas para otras naciones con el pretexto de seguridad radiológica. Es como decir, esta parte es mía, cuidado con acercarse. Aunque hay que aclarar bien esta parte, los tratados internacionales dicen que la Luna no puede reclamarse. En la práctica, controlar la energía es controlar la estrategia. Si pensábamos que la competencia por territorio en la Tierra era intensa, ahora subimos el nivel un poco y nos vamos fuera de la estratosfera. Antes hablábamos de la Luna de Estados Unidos versus la Luna de la Unión Soviética. Ahora hablamos de Estados Unidos versus China. La historia se repite. Siempre queremos expandirnos, marcar territorio. Somos como bacterias buscando espacio en una placa de Petri. Y la gran pregunta es ¿de quién será la Luna? Ya que nadie la puede reclamar, pero bueno, sabemos que uno nunca sabe. Gracias por acompañarnos un viernes más. Si te gustó el contenido, danos un super gracias. Importantísimo. Puedes mantenerte informado todo el tiempo. Solo debes ingresar aquí en losbonobo.com y disfrutar de todo el contenido que tenemos siempre para ti, todos los días. Y también nos puedes ayudar comentando, dándole like y compartiéndolo con la gente que pueda disfrutar de esto. Importante, la mayoría de la gente que nos ve no está suscrita, así que por favor, suscríbete ahora mismo. Así que cuidado con los tiburones. Cuídate.